Hoy, en Rodando por Ahí, extendemos otra vez nuestros límites y nos ponemos a prueba en el desierto más hostil del mundo. Durante 3 días nos arriesgamos en una difícil travesía a través de este extenso mar de arena. Sin guía ni mapas, acompáñanos a descubrir la recóndita garganta del desierto costero del Perú. La mañana arranca tempranito, por eso estamos desayunando y tengo aún cara de dormida y los pelos para cualquier lado, pero hoy se viene una aventura de esas que nos hacen probar los límites. Porque vamos a ir a un lugar desconocido para nosotros. Vamos a adentrarnos en la nada del desierto. El plan es llegar hasta un cañón enclavado en pleno desierto y alejado de todo. Como la excursión nos llevará varios días, tuvimos que aprovisionarnos bien y cargar a tope todos nuestros tanques de agua. Para aprovechar el día al máximo, salimos bien temprano. A las 8 de la mañana abandonamos Nazca rumbo norte. Pero como nuestro objetivo es bien desafiante, esta vez no vamos a ir solos. Salir hacia el desierto o adentrarse en la mismísima nada conlleva muchos riesgos que se pueden sobrellevar mejor en compañía. Así que esta gran aventura la vamos a compartir junto a Juli y Lu, a quienes conociste en el video pasado cuando exploramos los secretos de Nazca. Para acercarnos a nuestro objetivo, tuvimos que volver sobre nuestros pasos, unos 100 kilómetros sobre Panamericana. La aventura de hoy nos hizo volver hacia el norte, porque a unos 100 kilómetros sobre la Panamericana, desde Nazca, es donde vamos a estar encontrando el desvío que nos va a llegar a este lugar que lo vimos en el mapa y fue como, hay que ir a ver qué onda, qué hay. Es increíble poder viendo llover en el desierto costero peruano. Esto debe ser la lluvia más fuerte de los últimos 100 años. Dejamos la Panamericana y acá se pone bueno, Guille. Vamos a ver de qué se trata esto. Son unos cuantos kilómetros, son 50 kilómetros para adentro del desierto. Venimos alucinados, no solo porque tenemos una ruta que pensamos que iba a ser de ripio destapada y es un asfalto buenísimo, sino cómo se abrió el paisaje, lo árido, lo inhóspito, las formas que se ven en las... Colores rojísimos. No, la verdad que... La aridez te hace sentir como de otro planeta. Sinceramente uno parece que está como en una llanura marciana. Andando por ahí. Necesitábamos desierto, ¿no? Sí, ahí estamos. Así que la primera entrada al desierto viene así como súper motivante. La ruta nos trajo por el paraje Calango, que lo tenemos que atravesar. Es como una comunidad súper del desierto. Y ya se acabó obviamente el asfalto que nos traía hasta acá solamente. Ahora tenemos 20 kilómetros de adentrarnos. Es muy loco, muy llamativo, es alucinante esto de el saber que uno está en el medio del desierto y sin embargo explota el verde acá alrededor nuestro. Mirá esta negra, boluda. Así va a ser Paramos un segundo porque íbamos a volar el dron y empezamos a ver, o sea, uno ya de tanto recorrer Perú va afilando el ojo, ¿no? Va a recorrer, después de recorrer tumbas, de ver momias y demás. Empezamos a identificar que aquí es muy probable que estemos caminando sobre
un antiguo cementerio de las comunidades que vivían aquí. Un poco de lo que es Perú siendo Perú. A donde pises va a haber restos arqueológicos, va a haber gente que vivió miles de años. Miren, por ejemplo, o sea, es el asa, cerámicas, ofrendas, más ofrendas, los caracoles que estamos a 30-40 kilómetros del océano, pero por todos lados, hueso, hueso. Miren, hay restos de tela. Es increíble. Todo esto al costado mismo de la ruta. Todo lo que se ve, todo, absolutamente todo, son restos de vasijas. También podemos ver, por ejemplo, como que fueron haciendo pozos. Se ve que también los huaqueros ya estuvieron trabajando en la zona. ¿Ven? Hay pozos. Todos estos pozos se ven que son trabajos, se ven los huesos. El mejor hallazgo. ¿Qué es esto, por favor? El detalle, Increíble. el color, ¿no? Como Pero igual puede tener 10 años, 500, Sí. 1000. Hemos pasado por pueblitos que siguen usando. Hasta lo loco que se puede ver es exactamente la misma estructura que estábamos viendo en el cementerio el día de ayer. Mirá, el cuadradito en tumba se ve exactamente configurado de la misma forma. No puedo creer, me encontré un Spondylus. Esto es ecuatoriano. Buena. el que tenía puesta la... Vos tenías uno que estabas Sí. trabajando, ¿no? Luego de saciar nuestra curiosidad por los restos que encontramos al costado del camino, continuamos nuestro rumbo. Decidí ponerme al volante de la Ducato, aprovechando que aquí no existe tráfico que me pusiera nerviosa. El fuerte sol del mediodía se reflejaba en la arena, anticipando de alguna manera lo que vendría en esta jornada de aventura. Las franjas verdes, producidas por el correr del río Ica, en sociedad con la incansable mano transformadora del hombre, nos acompañaban a ambos lados. Y en medio de todo este paisaje dicotómico, nuestras dos casitas con ruedas avanzaban como verdaderos vehículos de expedición. Avanzaban implacables, llevándonos seguros a través de este tremendo desafío llamado desierto. Últimas plantas que vamos a ver por el momento. Se siente un poco la adrenalina, ¿no? Estar absolutamente en medio de la nada en el desierto. Y no hay señal de celular, el agua que vamos a conseguir es la que trajimos nosotros, lo mismo con la comida. Se supone que el lugar que estamos yendo es porque es... La nada misma. Sí, o sea, casi que ni se conoce, de casualidad. Juli lo vio en el mapa y dijimos, che, vamos a ver qué pasa allá. Bueno, allá vamos. Cada vez que extendemos nuestros límites, la emoción se apodera de nosotros. La adrenalina, la expectativa y la inmersión en lo desconocido nos propician un estado que se vuelve adictivo. Esta vez nos estamos probando en un terreno nuevo, complejo y hostil. Estamos entrando en las profundidades del desierto costero del Perú. Una ecorregión de clima subtropical seco muy árido, con una extensión de 185.000 kilómetros cuadrados, debe sus características a la corriente oceánica de Humboldt, que lo priva de toda precipitación. Existen zonas donde los controles meteorológicos nunca han detectado lluvia, y junto con el desierto de Atacama y la Puna, se consideran la megaregión más árida del mundo. Bueno, ya estamos cerquita. Faltan o 2,5 kilómetros o 5 kilómetros según más o menos lo que venimos viendo en los mapas. Recuerden que no hay un camino marcado oficial hacia el lugar que estamos yendo. Ni siquiera hay un camino en el mapa, o sea, lo tratamos de buscar por Google Earth, pero nos perdíamos. Google Maps, este camino que estamos haciendo ahora no aparece directamente, así que estamos en la nada. Así que bueno, estamos ahí siguiendo una huella. Una huella. Es lo que hay. Es la aventura.
Era la idea, ¿no? O sea, vinimos a esto, no pasa nada. No sé si llegan a diferenciar que estamos yendo por un camino. Sí, ahí se nota un poquito mejor. Y a ver a dónde lleva, a dónde pinte, al menos. Hemos estacionado aquí la Mitsubishi de los chicos. Ahí los hombres se fueron a ver cómo seguía el camino y demás, porque había una parte complicadita que no avanzó. Entonces bueno, vamos a ver, como para no meternos tanto con la otra camioneta, lo sumo la dejamos y vamos en la Ducato hasta el lugar misterioso que queremos ir. Pero bueno, ya son las 3 de la tarde acá, así que vamos a hacer una comidita y después sigue la aventura con todo. Bueno que fue ahí, porque si no hubiese entendido, o sea que van al vuelo, no les explican y recién cuando van al planetario les cierra ahí toda la... El pico de adrenalina llegó luego del almuerzo, cuando la huella que estábamos siguiendo de pronto comenzó a elevarse y la pendiente desafió a nuestras naves a cruzar la gran duna. Justo cuando creímos que lo habíamos visto todo, la tarde comenzó a caer y el escenario cambió por completo. A esta altura del día ya estábamos completamente cautivados por el desierto. A donde sea que posáramos la mirada, no veíamos más que dunas y esta inmensidad que nos abrazaba. Visto desde las alturas, pareciera que la Ducato se había encogido y estábamos atravesando un enorme tejido dorado. El viento se había encargado de dibujar en el suelo siluetas hipnóticas que ahora se dejaban ver gracias a la inclinación del sol. Nos sentíamos lejos, muy lejos, y sin embargo estábamos en casa. El juego de luces y sombras echaba a volar nuestra imaginación, mientras las naves seguían avanzando imperturbables. Extasiados, no habíamos previsto que un terreno tan desolado pudiera regalarnos estas vistas. Bueno, paramos un ratito porque si hay algo que no podemos hacer aquí en el desierto es perdernos el atardecer. Así que vamos a hacer unos mates y ver si, no sé, nos quedamos acá quizás o seguiremos. No hemos llegado aún al lugar donde nos propusimos, es un cañón así espectacular. Y me llama la atención, eran solo 50 kilómetros y ya se está poniendo el sol y nosotros no llegamos, pero realmente la estamos pasando espectacular, no solo por la compañía, sino porque también estamos como descubriendo otra cara, ¿no? Del desierto, del andarlo, de lo fácil que es perderse. Y bueno, y cómo uno también tiene que ir siguiendo ahí un poquito más los instintos y orientarse y los trucos de marcar los puntos en el celular y demás. Pero bueno, voy a dejar de hablar porque me merezco tomar unos buenos mates con este tremendo atardecer.
Ay, qué felicidad en el desierto, qué feliz, qué feliz, qué feliz. Bueno. No. Es la mitad, vieron que la noche es como que quedas medio alto, entonces así, ya entras. Bueno, le digo, bueno señora. No lo sabíamos y habíamos dormido muy cerca del cañón. Estamos llegando a conocer finalmente el Cañón de los Perdidos. Un descubrimiento que hizo Juli en el mapa, buscando qué ruta hacer. Apareció y dijimos, che, vamos hasta allá, vamos. ¡Uy, mirá! Y tiene agua abajo. Este enorme cañón se encuentra justo en la intersección del río Seco y el río Ica. Y se ha determinado que en algún momento fue un fondo marino. De hecho, los paleontólogos estiman su edad entre 20 y 30 millones de años, a partir de restos marinos fosilizados que se encontraron por aquí, como ballenas, tiburones, conchas marinas, aves, entre otros. Posee una extensión de 6 kilómetros y 200 metros de profundidad. Fue descubierto en 2011 y bautizado así a partir de una historia bastante graciosa. Resulta que por aquel tiempo se organizó la primer comitiva de promoción turística para difundir al cañón como punto de interés. El grupo estaba formado por el alcalde, algunos funcionarios y un periodista. Tomaron el mismo desvío que nosotros, pero en algún punto del camino se equivocaron y terminaron extraviados por largas horas en la vastedad del desierto. Al salir la nota en los medios locales, se llamó al lugar por primera vez como el Cañón de los Perdidos. Ya sacamos la fotito, ya nos ubicamos ahí para la postal. Vamos a arrancar las camionetas y vamos a tratar de avanzar para ver si podemos encarar el cañón desde abajo.
Caminata por el desierto, un viento se ha levantado. Por este costadete tenemos los últimos kilómetros del río Ica. Estamos solamente a unos 15 kilómetros de la costa. Por acá tenemos una bajada. Por allá vienen los chicos. Tibiona. Está tibia, no es un agua termal, pero está buena. Hay mojarras, hay libélulas. ¿Qué encontraste? El auténtico oasis. Dámelo. Caminando en un milagro, ¿no? Un poquito. Qué locura. Después de un día y medio de internarnos en el desierto, finalmente estábamos caminando hacia las profundidades del cañón, hacia esa garganta de arena formada en los eones de la tierra. Pasado el mediodía, el sol estaba en su auge, y al alejarnos de nuestras camionetas y hasta del río que corría cerca, el calor abrasivo nos acusaba de intrusos. Ya debemos llevar como una hora caminando, el sol está asesino, pero la caminata súper aprovechable. Es increíble el silencio, la hostilidad del paisaje también, ¿no? Porque acá podemos estar un rato y después hay que ir a acobijarse de alguna sombra porque realmente el sol arrasa con todo. Y un poco también ver un par de aves, como si están acá en este lugar que no hay nada, donde aparentemente no hay nada, la vida igual sigue floreciendo, sigue haciendo las suyas. De a ratito se ve que las aguas de las profundidades llegan a alguna parte, hacen que esta arcilla se mezcle y se ponga medio pantanoso. O sea, realmente está siendo una caminata mágica. A pesar de la hostilidad del entorno, a medida que avanzábamos más dentro del cañón, todo el paisaje adquiría extrañas formas. Y si bien lo hemos remarcado en varias ocasiones durante todo el video, el asombro nos hace repetir hasta el hartazgo que nos sentíamos exploradores marcianos. Felices, nos dirigíamos hacia la meta final de nuestra travesía, para poder admirar esta maravilla desde todos los ángulos posibles. A cada paso le descubríamos detalles que nos dejaban asombrados. Luego de haberlo visto desde arriba, la inmensidad de las paredes del cañón nos planteaban otra perspectiva y no parábamos de mencionar a cada rato que el desierto es un lugar maravilloso. Caminando por el lecho del río seco, aparecieron ante nosotros los primeros indicios de humedad. Mirá acá. ¿Cómo se hace? ¿Vas a pasar por ahí? ¿Hay huellas, ves? ¿O son las de Torres que pasó antes? No, ese todo. Ah, flashé animal. Hasta que de pronto lo vimos. Habíamos llegado al primer ojo del desierto. Las primeras 2 lagunas fueron las más fáciles de atravesar. La tercera ya nos exigió escalar por los arenosos muros. El temor al chapuzón hizo que usemos también las manos y hagamos mucho equilibrio. Claro que esto aplicaba solo a los humanos, pues el más valiente de todos no lo dudó ni un solo momento.
¡Esta pileta! Al llegar a la cuarta laguna, descubrimos que era una trampa. Sus redondeados márgenes no proporcionaban asidero alguno de donde sujetarse para poder salir por los propios medios. ¿Qué vas a hacer, Guille? ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí. Ya fue. Hay que hacerlo. Un perrito. ¿Qué quiere un perrito? Un perrito quiere jugar. ¡Me cambio un segundo! Quiere jugar, quiere jugar, quiere jugar. Y justo en ella había llegado el momento de la verdad para Guille. Dámelo. Dámelo así te animás. ¿Eh? ¿Qué vas a animar o qué? ¿Te vas a animar o te tengo que suplicar? No. Este es mío. No. No.